Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Esta es nuestra tercera capacitación en lo que tiene que ver con básicamente las reglas de inversión, lo que tiene que ver con la inteligencia financiera y todo este tema que es algo muy importante. Mira, bueno, pues el día de ahora he sido un poco más adelante, un poco más evolucionado en la presentación. Entonces, mira. Básicamente está fundamentado en las 8 reglas de inversión. Recordemos que cuando uno lee un texto, cada persona lo interpreta o lo ve de una manera diferente y es ahí donde debemos verdaderamente coleccionar la diversidad porque varias personas tienen varios puntos de vista diferentes, algunos mucho más valiosos que otros y bueno, de ahí se alcanza el conocimiento pleno, ¿no? Donde hay la variedad de mentes, dice por ahí un versículo con multitud de consejeros, pues se afianza básicamente el trono o el reino o el gobierno o la riqueza. Mira, entonces básicamente es una compilación de finanzas milenaria, lo que yo te estoy hablando acá pues no es algo como que me lo inventé o como que esta mañana me desperté y me pareció que debía ser así, ¿no? Y pues la meta de todo persona empresario, de todo inversionista que se tiene ambición, recordemos que la ambición en cierta medida es buena y es necesaria, es obviamente pues el $1 million, $1 millón. Vamos a tratar los dos temas de paso que ya hemos hablado, pues hemos hablado de conceptos como inversión. Sí, que básicamente, bueno, aquí hago un paréntesis para decirte si aún no tienes una agenda en tu mano o si ya vienes tomando notas desde la clase anterior, excelente, te felicito. Yo eso es lo que hice durante toda la formación a lo largo de estos más de 6 años en la industria, es que si había un seminario, si había un Zoom, yo he llenado ya alrededor de 3, 4 agendas de notas que las tengo guardadas, coleccionadas y cada que tengo el tiempo pues la reviso porque es información muy valiosa, porque es información de personas que ya recorrieron el camino y que ya construyeron lo que tú y yo quizá queremos construir. Entonces yo tomé esas notas y voy sobre ellas cuando necesito alguna información nueva, necesito recordar alguna información precisa y eso es muy importante. Bueno, entonces inversión, pues básicamente ahí ustedes pueden leer los conceptos, hablamos de capital financiero, hablamos de portafolio, o estaremos hablando en este tema como para que iniciemos con un concepto claro en la mente. Vamos a leerlo como para no pasar de largo, para que tengamos como el concepto claro, porque yo sé que en la sala quizás hay alguna persona nueva que no ha estado en las otras capacitaciones. Entonces, inversión es poner una cantidad limitada de dinero a disposición de terceros, empresas, acciones, commodities, criptomonedas, etcétera, con la finalidad de generar retornos de inversión o ganancias de capital. Capital financiero es una suma de dinero no gastado por su propietario, sino ahorrado o disponible para invertir o ya invertido con el fin de obtener una renta del mismo. Portafolio, también llamado cartera de inversiones o valores, es una combinación de activos en los cuales se invierte. Eso es un portafolio. Ganancia de capital, pues es dinero ganado como consecuencia de una inversión que incrementa su precio al momento de disponer o tomar una parte de ella en el corto, mediano o largo plazo. Retorno de inversión o ROI, por sus siglas en inglés, es cuando, por ejemplo, inviertes en este caso $100 y obtienes $300. En este caso, por cada dólar invertido se obtienen 2 de beneficio. En porcentaje de ROI sería el 200% neto o libre. La inflación, pues la inflación informada por los gobiernos o estados es una absoluta mentira, y esto yo ya lo he hablado en unas capacitaciones anteriores, porque si tú des cuenta, el gobierno siempre dice que la inflación es terrible, este año fue del 3%, es una cosa bárbara que es del 4%, pero cuando medimos la inflación real de los países o de los mercados a nivel general, estamos hablando de un 120 a un 170%, ¿sí? Y esto es una locura porque si tú te das cuenta y haces números con lo que comprabas hace un año con tu dinero, vas a ver que este año con la misma cantidad de dinero compras muchísimo menos, hablando solo en unos cuantos productos, no porque nadie compra todos los productos disponibles, pero en ese tasa está la inflación. Por eso cuando tú tienes dinero ahorrado y tu dinero no está produciendo rentabilidad superior a un 10, a un 12% al año siquiera, estás perdiendo poder adquisitivo con tu dinero, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Si tú tenías 1 millón ahorrado hace 5 años, pues 5 años te comprabas 3, 4, 5 veces más de lo que te compras ahora con ese mismo $1 millón. O en el caso de dólares, haz las cuentas, tú puedes más o menos calcular. Diferencia entre libertad e independencia financiera, hablamos que independencia financiera es cuando tienes un cierto capital. Sí, por ejemplo, acá vemos un ejemplo que tienes $120,000 y que gastas $1,000 por mes. Quiere decir que puedes vivir 10 años sin trabajar
pero se te termina el capital y tienes que volver a trabajar. Libertad financiera hablábamos que es tener un determinado capital, que lo inviertes a un determinado interés y vives de ello. Ejemplo, tienes los mismos 120,000, pero ahora lo inviertes a una ganancia de capital del 12% anual. Esto es $1,200 por mes. Tomas los 1,000 y ahorras los 200 para invertir en nueva fuente de ingreso, aumentar tus ingresos y diversificar tu portafolio. Eso es la libertad financiera. Desafortunadamente tenemos la mala costumbre de que si antes vivíamos con un mínimo al mes, pues ganamos mínimo y medio, pero entonces ese mes consumimos mínimo y medio. Y no debería ser así, sino que deberíamos crear nuevas fuentes de ingresos. Hablamos básicamente de los 5 mandamientos. Esto sí no me voy a detener mucho, que son muy importantes, pero con que te grabes el título ya básicamente es importante. Siempre ahorra el 10% de todos sus ingresos, o siempre ahorremos el 10% de todos nuestros ingresos, ¿sí? Para invertirlos. Segundo, controlar ingresos y gastos. Tercero, proteger su dinero de las pérdidas. Cuarto, aprender a invertir. Quinto, aprenda a ganar siempre más dinero. Sí, eso es importante y estos son mandamientos. O sea que quebrar uno de ellos pues significa básicamente pues una alta posibilidad de no lograr nuestros objetivos financieros. El día de hoy vamos a ver algo muy importante que quizás nosotros hemos tenido muchos problemas en el pasado. Hemos caído en inversiones negativas, nos han estafado, hemos caído en pirámides, hemos hecho una cantidad de cosas, hemos tomado malas decisiones financieras, hemos salido en el momento incorrecto, hemos entrado en el momento incorrecto a crear inversiones o a crear portafolios de inversión porque no tenemos un plan financiero, sino que como que invierto acá por si acaso, ¿sí? A ver si da o a ver si no da, y si da pues tomo, pero no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿sí? Y eso es verdaderamente importante tenerlo por claro y por escrito antes de hacerlo, antes de iniciar. ¿Sí? Bueno, quiero hacer un paréntesis para decirte que si tienes alguna pregunta, duda, inquietud, déjala en el chat, la puedes escribiendo ahí, o algún aporte, alguna idea, no sé, siéntete en total libertad de hacerlo. Me gusta cuando la gente participa y puedas verdaderamente dejar ahí tu opinión, tu consideración, etcétera. Mira, entonces decía, el plan financiero es fundamental. Sin plan financiero simplemente no hay posibilidad de éxito, porque no hay como un destino trazado, no hay una ruta, no hay un camino y podemos perder los estribos en la mitad del camino, como el que monta a caballo desbocársenos, perder los frenos, no tener suficiente combustible, etcétera, etcétera, y vamos a quedar pues obviamente en una situación incluso peor de la que estábamos, porque a veces podemos tener y luego no tener, y eso es más doloroso que no tener. Si cuando tú logras como probar el éxito, pero por tu falta de plan de estrategia, tu plan financiero, pues vuelves a caer o cometes una mala imprecisión, pues es más doloroso, ¿sí? Porque ya probaste lo bueno y ahora otra vez tienes que estar en lo malo. Eso no es bueno verdaderamente. Pero mira, vamos a ver puntos muy clave, y acá me voy a ir un poco más despacio para que quizás tú puedas tomar nota. Y quiero decirte que la segunda capacitación que yo di, que fue hace aproximadamente un año para una de mis organizaciones en otra empresa en aquel entonces, se conectaban alrededor de 20, 25 personas y solamente 3 de ellas tengo entendido que tomaron ese conocimiento, lo están aplicando y ya han visto verdaderamente cosas suceder en sus finanzas, en sus inversiones, en su portafolio y yo pues los felicito a ellos y eso, pero si tú te das cuenta, esto siempre es la realidad. De 100 personas, entre un 10 a un 20% lo hacen, los demás pues no le prestan atención. Y ahí es donde está el tema, porque muchos son más los que no tienen éxito que los que tienen éxito, y eso es a veces doloroso, pero es la realidad. Entonces, mira, un punto importante, determina el tiempo en que quieres alcanzar tu libertad financiera. Y aquí de pronto uno puede decir, bueno, pues soñar no cuesta nada, pero yo ya lo he hecho y no me funciona, etcétera, etcétera. Pero es precisamente por eso, porque no tenemos un planeamiento estratégico y queremos como llegar a un lugar sin siquiera tener un mapa, ni conocer la ruta, ni asociarnos con las personas correctas que ya han estado en ese lugar o que conocen ese lugar y nos pueden servir como guías, como mentores para alcanzarlo, ¿verdad? Entonces hay que determinar un tiempo. Tú debes decir, bueno, voy a ponerme una meta realista. Sí, no digas como alguna vez que yo estaba en una empresa y alguien decía, le preguntaban en un evento masivo, bueno, ¿tú qué rango quieres tener en 6 meses? No, yo quiero ser diamante. Y en ese tiempo un diamante facturaba alrededor de $200,000, comisionaba unos $50,000, ¿sí? O sea, una cantidad considerable y requería una organización de alrededor de 5,000 a 7,000 personas activas en su red.
Y aquella persona dijo, yo quiero en 6 meses voy a ser diamante. Y ni siquiera era piedra pómez, como decía por ahí alguien, sí, o sea, hasta ahora estaba comenzando. O sea, a veces es uno ilógico con la realidad y más que ilógico no paga el precio para tenerlo. O sea, como que lo digo por decirlo, porque estoy emocionado, pero no soy realista. Entonces debemos ser muy numéricos. Yo creo que el millón de dólares es una meta para mentes que han estudiado, que se han documentado y que han leído libros o que son ambiciosas. Y la ambición, como digo acá, es buena, porque sin ambición pues no se logra llegar a ninguna parte. Um, entonces, hay personas que dirán, no, yo con 100.000 dólares tengo, yo con medio millón de dólares tengo, multiplícalo a la moneda local. Si en el caso Colombia, pues en este caso sería unos 3.800 pesos por dólar. Entonces tú multiplicas 100.000 por 3.800 y ahí tienes 2 millones en pesos colombianos o en pesos, qué sé yo, chilenos o en soles o en guaraníes o no sé, peso mexicano, lo que tú tengas, o si hay alguien acá de Costa Rica, pues en colón costarricense, etcétera. Eso es importante para que tú tengas un plan financiero. ¿Cuándo quiero tenerlo? Sí, ok, quiero 100.000 dólares. Yo con 100.000 dólares alcanzo mi libertad financiera. Entonces, ¿cuándo quiero tenerlo? ¿En 3 años, 5 años, 10 años? Eso depende de tu vida, de tu edad actual, de tus ingresos actuales y lo que tú estés dispuesto a hacer. Pero esto van a ser herramientas muy importantes para lograrlo. ¿En qué lo basas? Pues en tus ingresos, capacidad de ahorro, inversión y no gastos de las ganancias de capital, ¿sí? O sea, no que porque invertí 1.000 dólares y ya me gané 500, a pesar de que tengo un ingreso adicional de mi empleo o de mi negocio tradicional, pues yo cojo estos 500 y me los gasto. No, eso es simplemente comerse los huevos de la gallina y no procurar tener más gallinitas. Elige ganancias de capital superiores al 8 o 10% anual, ¿sí? Elijamos ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente, si tú coges inversiones inferiores a este monto, eh, pues obviamente estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo con tu dinero por el tema de la inflación. Sí, el tema de la inflación te va a restar poder adquisitivo con tu dinero. Y esto no es incluso menos ambicioso de lo que podría ser, porque hoy en día hay oportunidades o posibilidades donde si tú te capacitas puedes invertir con ganancias de un 50% al año, incluso un 100% al año. Y eso es una anécdota que sacaba yo de uno de la familia Rockefeller. Para quienes tienen conocimiento del mundo financiero, Rockefeller pues es una de las familias que controlan el mundo financiero. Y el padre le decía al hijo que cuidara la fortuna, ¿sí? O sea, que cuidara la fortuna para los futuros años. Y él le dice, padre, cada año yo duplico nuestra fortuna. O sea, imagínate, y no estamos hablando de 100.000 dólares, sino de millones de dólares. Y decía, cada año lo duplico, ¿sí? Entonces, es posible, sí, simplemente es tener conocimiento, conectarnos a las fuentes correctas, hay oportunidades de diversificar y de invertir con ganancias superiores al 8 y al 10% anual. Incluso me atrevería a decir que el 8 o el 10% mensual hay oportunidades de hacerlo, ¿sí? Así en 5 o 10 años pueden llegar a tu millón de dólares. Y aquí juega un papel muy importante el efecto compuesto y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Determínate a ahorrar mínimo el 10% de lo que ganas e invertirlo a partir del segundo mes y si tienes ganancias inesperadas dispone aún un monto mayor. ¿Sí? Como decía hace 8 días, no que porque me llegó la prima o los aguinaldos como algunos llaman o una ganancia adicional, pues entonces la cojo y me voy de estrene y me voy de parranda y esto y después es solo dolores de cabeza porque no estoy pensando en mi futuro ni el de mi familia, nada de eso, ¿sí? Aumentando tus ingresos puedes ahorrar aún más y así invertir. Lo que digo, no necesitas aumentar tu nivel de vida cuando estás comenzando. Cuando estemos comenzando, a veces es necesario ajustarnos un poco el cinturón con la visión de en un tiempo mediano poder tener una estabilidad financiera. Así acortamos el tiempo para lograr nuestra meta financiera. No se recomienda sacar prestado para invertir, sino solamente invertir de tu capital personal disponible. Yo no sé si esto es suficiente claro. No se recomienda sacar prestado para invertir. Yo creo que si en la sala hay personas que pertenecen a mi proyecto que estamos desarrollando, han de saber que yo nunca les he dicho, corre al banco, llena los papeles y saca un préstamo para que inviertas. ¿Sí? No, yo nunca lo he recomendado y conozco una persona que está en sala que tampoco lo recomienda y es una buena idea y estos son consejos de millonarios. No se recomienda invertir con capital ajeno, sino con capital propio. Para eso es el tema de ahorrar el 10%. ¿Sí? Para eso es el tema de ahorrar el 10%. Y quizás tú digas, pero es que 5 años es mucho. ¿Cuántos años has pasado en tu vida que no lo has hecho?
¿sí? 5 años no es nada, 5 años es una carrera universitaria y entraste y ya vas saliendo, ya. Sí, eso es súper rápido que se pasa el tiempo. Y más cuando tú estás ocupado con un proyecto, con una visión que te da energía, mucho más, es mucho más poderoso, ¿sí? Y vamos a ver básicamente números de un plan financiero para que tengamos una idea. Mira, acá está en inglés, pero yo voy a explicarte más o menos cómo se trata. Este es un plan financiero con una capitalización, ¿sí? Por mes de un 8% y en el caso último un 10%, un 8% mensual, ¿sí? Mira, el monto de salario acá nos dice que es una persona que gana $100, ¿sí? O una persona que gana 200 o una que gana 300 o 400 o 500. Está ahorrando solamente el 10%. De $100 es $10, ¿sí? De $1,000 pues serían 100 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces por mes está ahorrando 10 no importa. Si te ganas 300, pues entonces el 10% serían 30. Si te ganas 400, pues el 10% sería 40. Si te ganas 500, pues el 10% sería 50. Mira, el primer mes básicamente, el primer año, sí, en el primer año básicamente, tú podrías acumular $204 con una ganancia de 8% mensual, ¿sí? Mira, básicamente si ganas $200, y hagamos un paréntesis acá, $200 es incluso menos de lo que es el mínimo en Colombia, ¿sí? No sé en tu país cuántos dólares sea el mínimo, ¿sí? Puede que sea menos, puede que sea mucho más. Entonces estamos hablando acá de que $200 es un salario que casi todo el mundo lo tiene, ¿sí? Y el que no lo tiene, pues debe preocuparse por buscarlo porque el mínimo es básicamente el básico de sustento para una familia, en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, el primer año, sí, de acuerdo a tu ganancia, sí, puedes hacer, en el caso, digamos, si te ganaras $500, que sería casi 2 millones en dinero colombiano, estaríamos hablando que podrías hacer $1,000, sí, de tu inversión, de tu capital, sí. Ahora, si te ganas $500, ya puedes hacer inversiones, aspirar a inversiones de un 10%. Y eso es lo correcto. Aquí hago un paréntesis que yo hablé hace 8 o 15 días, donde decía que conforme tú vas adquiriendo conocimiento, experiencia financiera, experiencia de inversión, debes ir aumentando el riesgo de inversión, ¿sí? Con la manera que ya hablamos y que vamos a hablar más adelante. Por eso es bueno que tú puedas estar en todos los viernes para que aprendas, porque más adelante vienen cosas muy importantes en las cuales yo y algunos de los que están en la sala ya me han confiado que han cometido errores por no tener esos principios en la mente en el momento de hacer sus inversiones o sus negocios. Mira, el segundo año, una persona con solo $100 de ganancia mensual puede tener ya $721, ¿sí? $721 de ganancia de capital. En el tercer año, $2,020. En el cuarto año, 5,293. Y así va en la más. Dice una frase que la octava maravilla del mundo no es ningún edificio, ninguna antigüedad, nada. Es el interés compuesto. Sí, es el interés compuesto, el efecto compuesto, como se llame, porque aplica no solamente en el dinero, aplica en las disciplinas, en los hábitos, en todo, aplica el efecto compuesto. Entonces, el interés compuesto básicamente es la octava maravilla del mundo. Mira, y a los 10 años puedes tener 1.3 millones de dólares, iniciando solamente con un ingreso mensual tuyo de $100. O sea, ni siquiera medio mínimo en Colombia. Ahora, ¿qué pasa si tú ganas $200? Pues en el cabo de 9 años tendrás $1,000,000 y al cabo de 10 años no tendrás 1.3 sino 2.7 millones de dólares. Y estos son números, acá no estamos hablando de magia, ni de hechicería, ni de brujería, ni de no sé qué, no, estamos hablando de números. Perdón, acá cambié esta barrita que no se estorbo. Ok, mira, si te ganas $300, que es un ingreso más o menos de un poco más de un mínimo en el caso de Colombia, a los 9 años puedes tener $1,000,000, 1.6 millones, y a los 10 años 4.1 millones. Y yo te digo algo, mira, con $1,000,000, una persona que lo sepa administrar puede vivir bien el resto de su vida. Y acá yo quiero hacer un paréntesis para volver a compartir algo, por si de pronto no estabas hace 8 días. Llegué donde un amigo que es una persona que ha manejado bastante dinero en su vida y le dije yo, mira, mi sueño es $1,000,000 y yo con $1,000,000 viviría el resto de mi vida gastándome aproximadamente, yo le decía a él, gastándome unos 8 millones, 7 a 8 millones mensuales, viviría el resto de mi vida y listo, llegaría a vivir hasta 80 años y acabaría el $1,000,000. Y él se quedó mirándome, pensó un momento y me dijo, ¿sabes lo que yo haría? Yo cogería ese $1,000,000 y lo metería en un CDT, ¿sí?
Un CDT en Colombia entendámoslo o en el mundo entendámoslo como un depósito a término fijo que genera una rentabilidad mensual mínima, porque la rentabilidad mensual de un CDT es de un 6 a un 7% por año, o sea, un 0.5 a un 0.6 por mes. Pero aún así, a pesar de que es la rentabilidad más baja, el dinero está 100% seguro, porque es en una entidad del Estado, etcétera, etcétera. Y mira, él me decía, yo lo depositaría en un CDT que me generaría aproximadamente unos 22 a 23 millones de pesos por mes, más las deducciones y los impuestos, etcétera, etcétera, me quedarían aproximadamente entre 17 a 19 millones de pesos para vivir cada mes sin tocar el capital. La cabeza mía hizo boom. Yo dije, ¿cómo así que yo pensaba comerme mi $1.000.000 y al cabo de llegar a mi vejez se acababa mi dinero? Yo podía que falleciera, que muriera, o no sé si voy a vivir 90 o 100 años, no lo sé, pero decía yo, se acabó mi dinero. Y él decía que iba a vivir con 2 o 3 veces más dinero del que yo iba a vivir, porque yo iba a vivir con 8, 7, 8 millones mensuales. Él iba a vivir entre 15 a 17 millones mensuales, ¿sí? Sin gastar el capital. Esa es la inteligencia financiera, ¿sí? Diferentes soluciones para un mismo problema. ¿Sí? Entonces, con $1.000.000 tú ya puedes tener libertad financiera para el resto de tu vida, incluso con mucho menos si lo sabes administrar y lo sabes manejar. Y ahí vemos, mira, una persona que gana $300, 4.1 millones de dólares en 10 años, una persona que gana $400, 5 millones de dólares a los 10 años, esta persona que gana $500, que sería más o menos como unos 2 millones, un poco menos en este cambio, estaríamos hablando de que a los 8 años ya tendría $1.000.000 y a los 10 años 6 millones de dólares. Y el que gana $500 ganancias al 10%, pues imagínate, estaríamos hablando que llegaría a 152 millones de dólares en 10 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas décadas has visto pasar en tu vida y no has hecho esto? Y estos son simplemente números y se puede lograr, ¿sí? Se puede lograr, ¿sí? No estamos hablando acá de que necesitas matarte o que necesitas sacrificar a uno de tus hijos o no sé qué más cosas como hacían en la antigüedad, no. Que estamos hablando simplemente de una disciplina, una planificación y lo que estamos viendo acá, un plan financiero. Imagínate, ahorrándote ganancias de un 10% mensual, con $500 de ganancia, estaremos hablando de $1.000.000 en menos de 6 años. Eso es una locura. Ahora, ¿qué pasa si la persona gana incluso un poco más? ¿Sí? Acá lo vemos. O no hablo yo que gane. De esas mismas inversiones que tienes una rentabilidad y estás ahorrando para invertir y ahora puedes darte el lujo de invertir más. O sea, ya no inviertes $10 mensuales, sino que inviertes $100 mensuales. ¿Sí? Que te ganas $500, pero ya inviertes mucho más y inviertes 10, o sea, un 20% inviertes $100. Mira, en solamente, básicamente, con ganancias de lo mismo, de un 8%, el primer año ya puedes estar sobre los $2.000, el segundo año $7.000, el tercer año $20.000, el cuarto año $52.000, el quinto año $135.000. Y ya les dije algo, con $135.000 una persona puede ser libre financieramente. Eso está de acuerdo a tus ambiciones, a tus sueños, a lo que tú quieras lograr. ¿Sí? Y en 8 años tener 2.1 millones de dólares. ¿Sí? Así, sencillo. Aplicando lo que ya hablamos y lo que vamos a ver en las próximas capacitaciones. Y en 10 años tener 13 millones de dólares. ¿Sí? 13 millones de dólares es una fortuna considerable. Podría ser la persona más rica de las últimas no sé cuántas generaciones de tu familia. ¿Sí? Porque en Colombia una persona que tiene $1.000.000, incluso menos, es una persona rica. Yo no sé en tu país, pero $1.000.000 en pesos colombianos, estamos hablando al cambio de hoy, 3.800 millones de pesos. Salvo que tú vayas y te pelees un fin de semana y te pelees con el centro comercial, te diga, voy a acabar este centro comercial, ahí dejas $1.000.000 en una semana, incluso en un día puedes hacerlo. Y ahí es donde necesitamos madurez y inteligencia emocional financiera. O si no, nos vamos ganamos el $1.000.000, lo retiramos y nos damos de pelea con el centro comercial. ¿Sí? Entramos por Louis Vuitton, entramos por Mario Hernández, entramos por un bolso Hermes, entramos por un reloj de marca no sé qué y no sé cuándo y ya ahí se quedó $1.000.000.
¿Sí? Entonces, para eso necesitamos inteligencia emocional financiera. Y básicamente esto es lo que yo quería hablarte el día de ahora. Y lo demás, pues ya quedará para la siguiente capacitación. Pero volvamos acá atrás a estos principios como idea de básicamente para que los tengamos como por escrito, ¿no? Esto es lo más importante del plan financiero. Sin esto es como si compráramos un carro de último modelo, pero sin gasolina. Para nada nos sirve. Hay nada más para verlo, pero no lo podemos utilizar, si no nos beneficia. Entonces, eso es importante, que tú tengas un plazo. Y por eso la tabla de acá abajo te mostraba un plazo, mira, te mostraba un plazo en cuánto tiempo tú podrías lograr esto con una rentabilidad de tanto mensual o tanto anual, de acuerdo a cuánto vas a poner cada mes. De acuerdo a cuánto vas a poner cada mes, en cuánto tiempo vas a lograr tu meta. ¿Sí? En cuánto tiempo vas a lograr tu meta. Ahora, algo muy importante acá como un plus, muy importante, es que si tu meta, por ejemplo, en este caso es de, hablemos $200,000, ¿sí? Que sería más o menos unos 700 millones de pesos colombianos, más o menos al cambio de ahora. Si tu meta es es llegar a $200,000 y ya no más, o sea, ya llegaste ahí, cumpliste tu sueño, llegaste a la pirámide de Maslow, lograste la libertad, no sé qué más, etcétera. Algo que harías o que yo te recomendaría, o lo sabio es hacer lo que me decía a mí este amigo. No coger ese capital para vivir, sino dejarlo, diversificarlo, que quede produciendo y tú vivir con la rentabilidad de ese capital. ¿Sí? Con la rentabilidad de ese capital. Y de esa rentabilidad, aún así, disponer de un 10% para reinvertir, aunque hayas cumplido tu plan financiero, que hayas cumplido tu meta. Porque nadie sabe qué depara el día de mañana. Y esa es la historia de muchos millonarios, repetida y repetida y repetida. Personas que lograron su sueño, se durmieron en los laureles, vino la crisis, vino la dificultad, el cambio de era, el cambio de etapa, la evolución de la humanidad, como se llame, y quedó otra vez sin nada. ¿Sí? Entonces, no es bueno, como digo, no tener y tener y luego no, y otra vez no tener, porque eso es doloroso, sino que cuando tú tengas ya, puedas mantener ese nivel de vida. Puedas mantener ese nivel de vida. Y más adelante lo que viene son unas perlas de oro para que podamos tenerlas apuntadas, porque eso es muy importante. ¿Sí? Como todo seminario, nunca se adquiere la información completa si no se está en toda la formación. Entonces esto, mira, yo vuelvo y lo recalco. Determina el tiempo en que quieres alcanzar tu libertad financiera, basado en tus ingresos, capacidad de ahorro, inversión y no gasto de las ganancias de capital. Y eso lo coloqué en letra mayúscula. No gasto de las ganancias de capital hasta que no logres tu meta financiera. Elige ganancias de capital superiores al 8 al 10%, ¿sí? Así en 5 a 10 años puedes llegar a tu $1,000,000, ¿sí? Determínate a ahorrar mínimo el 10% de todo lo que ganas, inviértelo a partir del segundo mes y si tienes ganancias inesperadas, dispone un monto mayor de ahorro para inversión. Aumenta tus ingresos, puedes, aumentando tus ingresos, que es uno de los 5 mandamientos, aumentar tus ingresos, aprender a ganar más dinero, puedes ahorrar aún más, invertir más y acortar el tiempo para lograr tu meta financiera. Un ejemplo, tú te ganas $200. Resulta que aprendiste a ganarte $100 más. Entonces ya no estás invirtiendo $10, sino $15. ¿Sí? $15 que te acorta en un 30% esos 5 o 10 años para lograr tu meta. ¿Sí? Eso es muy importante. Y más adelante vamos a ver, porque aquí tú puedes tener un panorama perfecto, pero si no aprendes lo que viene después, pues obviamente podemos estar cometiendo un error grande. No se recomienda sacar prestado, ya lo dije hace rato, pues obviamente es recomendable, por eso el ahorro del 10% para nosotros mismos invertir. Y de esas ganancias que van saliendo, reinvertir, diversificar, aprender, capacitar. Por eso es importante estar todo el tiempo con información, con documentación, con conocimiento y rodearnos de gente que se mueva en el ámbito financiero, en el ámbito de inversiones, dueños de negocios, personas que trabajen con las áreas donde nos gusta a nosotros o nos gustaría participar. Si te gustan las partes de las criptomonedas, pues rodéate de gente que esté en las criptomonedas. Si te gusta gente que trabaja con Forex, rodéate de gente que trabaje con Forex. Si te gusta los negocios tradicionales, pues rodéate de gente que trabaja en negocios tradicionales. Si te gusta el tema bancario, pues rodéate de personas que trabajan en bancos. Y no es difícil. Algún millonario alguna vez decía que si tú quieres
tener ideas brillantes, debes ir a almorzar al menos una vez al mes donde hay esas ideas brillantes. Ahorra y ve una vez al mes a almorzar donde hay ideas brillantes. ¿Y dónde hay ideas brillantes? Pues en los sitios exclusivos, ¿sí? Donde se reúne la gente que genera una cantidad considerable de dinero mensual o semanal, y allí va a haber gente de negocios y tú puedes empezar a relacionarte con ellos. Eso requiere cambios de mentalidad, requiere un avance paso a paso. Pero como dije al principio, el éxito no es que tú llegaste, saliste a dar una carrera y pum, llegaste a la cima del monte. No, simplemente requiere paso a paso. El éxito no es algo de hacerlo de una vez, difícil, algo imposible, no. Simplemente pequeñas acciones todos los días, todos los días, todos los días. Pequeñas acciones todos los días. Y cuando pum, llegas a la meta. Así que eso es, mis amigos, vamos a dejar por acá de grabar.